Muy buenas noches. Otro día, martes más de estudio bíblico. Es muy precioso entender la verdad que el estudio bíblico, primeramente para la edificación personal, es tan importante, ¿no? El apóstol Pablo en su carta a Timoteo, aparte de exhortarle a él a que él todos los días estuviera preparándose en las Escrituras, dice así en el capítulo 3, dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la bendición de la Escritura, que es inspirada por Dios y que nos hace a nosotros, dice, nos perfecciona y también nos prepara para toda buena obra. Bueno, hoy quiero empezar diciéndoles que tomen sus apuntes, por favor, que traigan su estudio, porque esto es estudio. Y este estudio, a pesar de que tiene cierta profundidad, creo que es posible de entender a cualquiera que desea y anhela y está dispuesto a hacer algo de trabajo en su casa para comprenderla esta palabra. ¿Ok? Entonces, estamos en 1 Corintios 3, a la mitad del capítulo, ¿no? La primera parte hablaba del problema de la carnalidad de los corintios, que les impedía ser edificados, les impedía entender las verdades profundas que pueden edificar la vida. Y luego en esta parte que vamos a seguir mirando a partir de hoy, vamos a hablar un poco más bien de la otra parte de la edificación, ¿no? De los edificadores. ¿Ok? Porque empieza diciendo el apóstol Pablo, ¿por qué no leemos? Vamos a leerlo el capítulo rápidamente, desde el primer versículo. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, pues aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, ¿verdad? Ellos tenían estas divisiones allegándose a ministros del Señor. Pero aquí dice que los ministros simplemente somos servidores. El único digno de seguir es el Señor Jesucristo. Entonces, si bien es cierto que los ministros de Dios son muy importantes para la edificación, que es bueno, como dice la misma Biblia, estar sujetos a ellos, es bueno entrar en una iglesia, porque a través del ministerio de los ministros y también de los hermanos, uno empieza a crecer. Fuera de la iglesia, como vamos a mirar aquí, es muy, bueno, quizá prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces, aquí habla de los ministros. De hecho, dice el versículo 6, seguimos con la lectura: yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Quiero decirles al empezar esta segunda parte de 1 Corintios 3, que la carta a los Corintios, a pesar de que es escrita a una iglesia, podemos decir, muy carnal, ¿verdad?, es también, tiene algo muy espiritual. Es muy espiritual, es muy interesante, es muy importante que nosotros conozcamos esta palabra. Muy bien. Así que vamos adelante. Habíamos quedado nosotros en el capítulo 3, versículo 9, en el 8 y habíamos terminado, ¿verdad? Habíamos dicho que ningún ministro vale más y que cada uno recibirá su recompensa conforme a la labor, no conforme el don que le ha sido dado, porque el don que se nos es dado por gracia. Pero lo que hacemos con ese don, el trabajo, la dedicación al don que Dios nos dio y al propósito que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros, eso es aquello que va a recibir una recompensa, ¿no? Un salario. Va a haber un galardón, un premio. Y eso va a ser conforme a la labor. Pero no conforme a cualquier labor o conforme a la labor que cada uno quiere hacer o está haciendo en diferentes áreas de la vida, sino en la labor para la cual Dios le llamó. Y no necesariamente es una labor dentro de la iglesia, definitivamente. Dentro de la iglesia quizás ahí estamos con nuestra labor los ministros, pero los hermanos tienen una labor fuera de la iglesia. El testimonio de Dios, el ser luz. Precisamente la luz brilla en medio de las tinieblas. Entonces, las personas tienen que ser edificados. No pueden quedarse como los corintios, ¿verdad? En esa condición de personas carnales, niños en Cristo. Porque como hemos dicho, no van a dar fruto afuera, no van a dar fruto en su vida. No van a llevar gloria a Dios. Así que volvamos al versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Habla él como ministro, ¿verdad? Hablando de él, Pablo, Pedro, Cefas. Son colaboradores de Dios. La palabra colaboradores es la palabra sunergos en el idioma original. Quiere decir un coadjutor, ¿no? Alguien que ayuda, que coopera, que labora juntamente con el maestro, ¿verdad? Con el verdadero artífice de la obra. Entonces somos colaboradores de Dios todos, cada uno, como hemos dicho antes, en el área que le toca. Y bueno, en esta área del ministerio estamos los ministros del Señor. Y dice: ustedes, le dice a los corintios en la carta,
sois labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra labranza, en realidad sí, es la palabra cultivo, y edificio también es la palabra dido-oikodome, que quiere decir construcción, ¿no? Oikos, casa, viene de dos palabras, oikos, casa, y demo, construir, ¿no? Sois la construcción de Dios, ¿no? Sois la obra de Dios. En realidad es muy lindo entender que nosotros somos una obra de Dios y que Dios está queriendo edificarnos, ¿no? En realidad Él nos edifica, por eso somos la labranza de Dios, somos el edificio de Dios, y los ministros colaboran a Dios para la edificación de la iglesia. Y de verdad, si no colaboramos para eso los ministros, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Y dice el versículo siguiente, versículo 10, que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Él dice conforme a la gracia de Dios, él reconoce como debemos reconocer que es por la gracia de Dios que Dios nos puso. Amén. Pablo decía que él había sido llamado por Dios, ¿no? En el versículo 5 dice, según lo que Dios nos concedió a cada uno, ¿no? A Pablo le dio el encargo de poner el fundamento, pero lo dio por gracia, le concedió como un regalo, ¿no? Es una bendición, de verdad. El ministerio, cualquier labor, estoy seguro que si nosotros estamos en la vida y nos sentimos como que no estamos bien, como que todo está difícil, todo está complicado, es probable que no estemos haciendo la labor que Dios nos encomendó, porque aquí por su gracia Él no solamente nos ha dado un trabajo, ¿no? Sino Él también nos ha puesto los dones, primeramente personales, y también luego dones espirituales, para que nosotros podamos hacer la labor que Él nos va a encomendar en la vida. Así que, y estos dones vienen, como dice aquí, conforme a la gracia de Dios. Él se llama perito arquitecto, ¿no? El perito arquitecto es la palabra temelios, que viene del verbo titemi, que quiere decir colocar, y litos, que quiere decir piedra, ¿no? Entonces él literalmente, perito arquitecto quiere decir un colocador de piedras, ¿verdad? Un buen colocador de piedras. Y dice, él como buen colocador de piedras, ¿no? Del edificio de Dios, dice, puse el fundamento, ¿no? Puse el cimiento, ¿no? Sin el fundamento no se puede edificar, ¿no? En la carta a los Efesios, en el capítulo 2:20, si hasta ahí anote, dice en el capítulo 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, los apóstoles y profetas son el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo es la piedra del ángulo, que es la base de toda edificación. Y luego dice también, como en este pasaje, que en Cristo, que es en Él en el que se edifica, porque fuera de Él no hay edificación, dice, ¿en quién? Dice el versículo 21 de Efesios 2, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nosotros al nacer de nuevo, al recibir a Cristo, recibimos el fundamento. Pero ahora somos edificados, somos construidos, dice, para morada de Dios. Somos construidos para hacer un edificio que pueda convivir con el Espíritu de Dios.
de tal manera que Él pueda venir a morar permanentemente en nosotros. Entonces, por eso dice que Él pone el fundamento, Él coloca el fundamento, aquí dice de apóstoles y profetas, porque los apóstoles y los profetas fueron los primeros, ¿verdad?, en edificar, en mostrar precisamente el Evangelio, pero la verdad, la verdadera piedra del ángulo es Cristo mismo. Entonces Él dice que Él puso el fundamento y otro sobreedifica, ¿no? Hay la labor de la edificación de la iglesia no es exclusividad, no es solamente uno. Él dice, yo puse el fundamento, pero otro edifica encima. Necesitamos, la iglesia de Dios está constituida por 5 ministerios. Y los 5 ministerios tienen que hacer su labor para tener una edificación, así como por ejemplo en una construcción, ¿verdad? Hay algunos que ponen los ladrillos y hacen las paredes, otros hacen la obra fina, ¿verdad? Son los que revocan, otros hacen la electricidad, otros hacen la plomería, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno tiene una parte en la sobreedificación. La palabra sobreedifica es la palabra epoikodomeo, ¿no?, que dice construir sobre, ¿no?, edificar encima, todo sobre el fundamento. Nada puede salirse del fundamento, y el fundamento es Cristo, ¿verdad? Entonces, eso dice el apóstol Pablo también en su carta a los Efesios, ¿no?, que somos edificados sobre ese fundamento. También, así como piedras, lo plantea el apóstol Pedro, ¿no? En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 6, dice, por lo cual también contiene la escritura, dice, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. En el versículo 4, en este mismo capítulo 2 de primera de Pedro, dice, acercándoos a él, piedra viva, ¿verdad? Somos un edificio, en realidad solo es una especie de ilustración, pero no son piedras, somos piedras vivas, porque es una edificación viva, ¿no? La iglesia, si algo tiene de diferente de toda edificación, de toda construcción y de toda obra, es que es viva, tiene vida. Dice, desechada ciertamente por los hombres, Jesús, ¿verdad?, por eso fue crucificado, mas para Dios, dice, escogida y preciosa. Y luego también nosotros, dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿verdad? Aquí dice como una casa que contiene a Dios, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? El sacerdocio en el Antiguo Testamento era la descendencia de Levítica, la descendencia de Aarón, los cuales ministraban a Dios, ¿verdad? Nosotros todos somos piedras vivas, sacerdocio santo, edificio, casa espiritual. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Por eso, para eso hemos sido llamados. Entonces, como dice aquí, y el versículo 11 dice precisamente, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Como hemos leído. El fundamento es Jesucristo, y si no hay fundamento, como en cualquier construcción, no se puede edificar encima, ¿no? En su conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, él le dijo esta frase, ¿no? Estamos en Juan capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
En el versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La edificación tiene que ser sobre un nuevo nacimiento. De otra manera, no hay forma de edificar. Ningún arquitecto, ningún constructor es tan loco para construir encima de la tierra. Todos saben que tiene que haber un cimiento. Y por eso necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del Espíritu. Necesitamos tenerlo a Dios en nuestro corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y haga morada dentro de nosotros. Nos haga nacer, como dice aquí, no te maravilles, le dice Jesús, desde que te dije, os es necesario nacer de nuevo, no te sorprendas. Es así, no se hace con materiales humanos, no se hace, no es una construcción humana, es una construcción divina. Es necesario un nuevo nacimiento, una operación milagrosa de parte de Dios que Dios ha prometido a todos los que creen. Es necesario un nuevo nacimiento. Amén. El que alguien asista a una iglesia no es garantía, porque la gente asiste por muchas motivaciones. Tristemente hay varias atracciones. En la iglesia hay hermanos, hay un ambiente, ¿no? En la mayoría de las iglesias, espero que sí, hay un ambiente de hermandad, hay un ambiente de alegría, de amor, bueno, la presencia de Cristo, y puede atraer a las personas. Pero muchas personas que son atraídas a esto pueden no querer a Cristo, simplemente querer los beneficios. Ese es el punto siempre, ¿no? Siempre la gente quiere los beneficios de Dios, pero nunca quiere lo que ellos consideran el compromiso, lo difícil para ellos. En realidad no es difícil, en realidad el Evangelio es maravilloso. Tristemente no lo conoce la mayoría de las personas. Y miren, en el mismo libro de los Hechos, al iniciar la iglesia, en el capítulo 5, miren cómo era esta iglesia. Me llama, hermanos, a un entendimiento y a un ver que algo le está faltando en general. ¿Verdad? Yo, por lo menos de lo que conozco de la iglesia de hoy, algo que al parecer falta porque se ha humanizado mucho la iglesia. No sé. Miren, en Hechos 5:12 dice, el versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí había unanimidad, muy diferente de la iglesia de Corinto. Y dice, miren, en el versículo 13 hay algo interesante. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. No, este versículo 13 me llama la atención. Nadie se atrevía a decir que es de la iglesia, a juntarse en sus reuniones, porque temían. Pero no es porque ellos daban mal testimonio, porque dice después que el pueblo los alababa grandemente. Ellos eran personas que traían una bendición a la sociedad. Y dice, y el versículo 14, y en los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea, los que creían en el Señor aumentaban. No había necesidad de atraer de forma artificial a los nuevos creyentes. Había incluso un temor. Hoy en día tenemos una multitud
mixta en muchas iglesias. Y quizás la pregunta es, ¿con qué atraemos a la gente a la iglesia? ¿Cuál es el atractivo de nuestras iglesias? En aquel tiempo el atractivo era Cristo. El atractivo era el Señor Jesucristo que se manifestaba en la vida. Por eso la gente, a pesar de que no se juntaba, los alababa grandemente. Y no había necesidad de otros atractivos. El número aumentaba, dice en Hechos 5:14, más, dice, gran número de hombres como de mujeres. Esto es muy importante. De aquí vamos a mirar la capacitación, la capacidad de los edificadores. En el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento, ¿verdad? Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Aquí habla de que sobre el fundamento que es Cristo, se puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Básicamente son dos tipos de materiales de sobreedificación. Unos, que podríamos decir los materiales no perecederos, que son el oro, la plata y las piedras preciosas. Y el otro tipo que es el material perecedero, que dice más adelante que se puede quemar, que es la madera, el heno y la hojarasca. ¿Qué tienen en común el oro, plata, piedras preciosas? Yo diría que, por ejemplo, podríamos decir que tienen dos cosas en común. Una es que son valiosos, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, son costosos, son materiales, si usaríamos la palabra verdaderamente, son gloriosos. La palabra gloria quiere decir eso, valor, peso. Y los otros, en realidad, son baratos, ¿no? Algunos sin ningún valor, prácticamente la hojarasca, el heno. Y la otra característica es que se queman por fuego, ¿verdad? El oro, por ejemplo, y tiene que ver con todo esto que estamos hablando, es un material divino, ¿no? El oro, en realidad, es en toda la Escritura. Usted vaya a ver desde el Antiguo Testamento la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Vea ¿cómo se llama? El arca del pacto era todo de oro. Los querubines que estaban encima eran todo de oro. Los candelabros, ¿verdad? La construcción de todo lo que tenía que ver con Dios era de oro. Y el oro nos habla de ese material divino, ¿verdad? Y las otras eran, ¿qué podemos decir? Materiales, ¿verdad? Baratos, que se sirven, se puede edificar, se puede hacer una edificación por lo menos de madera, ¿verdad? No sé cómo el heno también podría ir ahí, la hojarasca, pero con madera, por ejemplo, se puede construir y se puede rápidamente construir. Otra cosa que tiene es interesante, que puede dar una apariencia de construcción rápido. Construir una choza de madera es mucho más fácil y más rápido que construir aún de material. Pero aquí no habla de material, es muy interesante, no habla de ladrillo. ¿Por qué? Porque está hablando de una diferencia entre estos dos materiales, ¿verdad? La plata, por ejemplo, habla de salvación, es un sinónimo en todo el Antiguo Testamento de salvación, ¿verdad? El oro, mis hermanos, nos debe llevar a una reverencia mayor, porque la iglesia es de oro. La iglesia no es algo natural, que se puede edificar así como sea, ¿no? Es valiosa la edificación.
Recuerdan, previamente hablábamos que habían cosas que ojo no vio ni oído oyó y que Dios había traído para los que le aman y que Dios había traído los misterios, había develado los misterios para nuestra gloria, para que nuestra edificación. La iglesia debe estar edificada con material divino. Miren, en Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando van a darle a Juan el mensaje a las 7 iglesias, en el capítulo 1, el Señor le dice: yo soy el alfa, dice el capítulo 1, 11, y la omega, el primero y el último. Dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y luego dice el versículo 12: y me volví para ver al que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Y sabe quiénes son los 7 candeleros de oro? Dice en el versículo 20 de Apocalipsis 1:20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en la diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 iglesias de oro. El oro es el material de la construcción de la iglesia. A veces me da una pena grande ver cómo nosotros hemos llamado iglesia a cualquier cosa. Cualquier persona que tiene un poquito de plata, alquila un lugar y dice: ya tengo mi iglesia, ya soy pastor. Bueno, todos tienen derecho de hacer lo que quieran en su vida, pero yo veo aquí que primeramente la iglesia es de oro. Para llamar la iglesia hay que tener reverencia, respeto. Y para edificar la iglesia no es con sabiduría humana, como dice aquí. No es con recursos humanos. Dice que hay esos 2 tipos de materiales. Y uno es valioso, precioso, oro, plata, piedras preciosas. El otro, no. Pero ¿qué va a pasar después de la construcción? Dice el versículo 12, el versículo 13 dice: después de haber edificado, con alguno de estos materiales, dice el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá de recompensa. Hermanos, esta calidad de edificación va a ser probada. Y dice la Biblia que aquí la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿no? La palabra manifiesta es la palabra faneros en este caso. Y quiere decir abierto a la vista, se hará visible, ¿no? No es visible. Aunque nosotros vemos muchas construcciones, vemos muchas iglesias, muchos grupos, etc. Pero en realidad lo que es verdadero de eso, lo que ha sido construido con verdaderos materiales, recién se va a hacer manifiesto. Hoy todavía no se ve. Hoy puede haber mucha apariencia de vida. Podemos tratar de producir una apariencia de vida, y muchos lo hacen, y muchos en realidad lo hacen verdaderamente. O sea, podemos como ver aparentemente mucha vida en algún lugar, pero cuando miramos con estos ojos naturales es muy fácil equivocarnos. Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, por ejemplo, les habla a los discípulos en Mateo 7, y por ejemplo les dice esto, ¿no? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, es fácil, incluso ellos podían ser engañados por el vestido, por la apariencia externa de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pero había un algo que mostraba, que como dice aquí la palabra faneros, que manifestaba si era realmente un lobo o una oveja verdaderamente. Y dice el versículo siguiente, 7:16 de Mateo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que dice, por sus frutos los conoceréis. Son los frutos los que manifiestan el árbol. ¿Y cuáles son los verdaderos frutos de que la iglesia es una iglesia divina? Es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 22 y 23 nos muestra lo que es el fruto del Espíritu. Es el fruto que debe verse en una iglesia verdaderamente, ¿no? Donde realmente ovejas son ovejas y no son lobos disfrazados. Dice, el fruto del Espíritu, dice el versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos son el fruto del Espíritu. Y este es el fruto que manifiesta el árbol, ¿verdad? El árbol es la construcción aquí de Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos ver que eso se va a manifestar. Ahora, esos frutos son varias pistas. Y mis queridos hermanos, también es muy importante entender. Nosotros como ministros, espero que haya ministros, compañeros de la milicia que me estén observando, que estén también viendo esta palabra, porque el ministerio es muy claro. El apóstol Pablo para mí lo muestra tanto en Efesios como en la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, yo quiero leer con ustedes lo que dice Pablo acerca del ministerio y de la obra que el ministro, cualquiera que sea, tiene que hacer. Leamos desde el versículo 25, ¿no? Porque es muy importante esto. El capítulo 1, 25, Pablo estaba hablando, dice, de la cual fui hecho ministro. Él está hablando de su ministerio. Dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él estaba hablando de su ministerio para anunciar cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio que no lo entendieron antes porque estaba oculto, ¿verdad? Y que aquí en 1 Corintios capítulo 2 dice que Dios nos manifiesta. Versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Y dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Cristo en nosotros. Y la esperanza de gloria, recuerden que en el capítulo 2:7 dice que esta sabiduría, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y aquí nos dice, en el capítulo 1:27 de Colosenses, que el misterio escondido, que ahora había sido revelado, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, de esta misma gloria, ¿verdad? ¿Por qué gloria? Porque Dios necesita una iglesia gloriosa, recuerde. No cualquiera, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice también en Efesios capítulo 1, al final, en los últimos versículos. El cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
La iglesia representa a Cristo, así como Cristo representó al Padre. En Juan capítulo 1, 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Y después la iglesia es la que ha quedado, porque Él se fue. Y ahora la iglesia es la que viene a dar a conocer a Cristo. Pero ¿cómo puede una iglesia dar a conocer, una iglesia natural, dar a conocer a un Dios sobrenatural? Es, como dice aquí, ¿no?, con esa gloria que viene porque Cristo está en nosotros. Dice el versículo 28, Colosenses 1:28, dice, ¿a quién, no? Cristo en vosotros, a quién, a Cristo, anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el ministerio, esta es la labor que tiene el ministerio de los ministros de Dios. Presentar, la palabra perfecto es la palabra teleios, que quiere decir maduro, quiere decir llevado a su desarrollo completo. O sea, el ministerio, él dice, esto es lo que hacemos, enseñando a todo hombre, amonestando a todo hombre. Estamos llevando, dice, que lo que vamos a hacer es tratar de presentar perfecto. O sea, estamos haciendo, hablándole, ministrándole, predicándole, para que esa persona se perfeccione, para que él llegue a estar maduro en Cristo, completo en Cristo. Y dice Pablo, el versículo siguiente, para lo cual también trabajo. ¿Para qué? Para eso. Luchando, dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No era una obra en las fuerzas de Pablo. Era luchando según la potencia de Dios, la cual actuaba poderosamente en Él. Por eso Dios, hermanos, nos ha mandado y nos ha llevado a una obra más allá de una cosa humana que a veces hemos querido convertir a la iglesia. Dice el Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Dice, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Era una lucha espiritual y era una lucha según la potencia de Dios, según el dunamis de Dios, según la capacitación de Dios. Esta es la obra de Dios. En el versículo 6, en este mismo capítulo, nos muestra en quién debemos crecer. Dice el 2, 6 y 7, dice, por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Y miren, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cristo es el objetivo, el propósito de nuestro crecimiento. Que Cristo sea visto, sea manifestado a través de nosotros, es el todo del Evangelio. Es el todo de la edificación de la iglesia. Si Cristo no se manifiesta en la iglesia, estamos haciendo cualquier cosa. Por eso decíamos, ¿qué es lo que atrae a la gente de tu iglesia, de tu congregación? Y la respuesta debería ser la presencia de Cristo, el amor de Cristo, el gozo de Cristo, la paz de Cristo, la paciencia de Cristo, la benignidad y bondad de Cristo, la fe, la mansedumbre, la humildad de Cristo. Todo eso debería ser visto en una congregación, porque si no, las personas son atraídas por otras razones. Muchas veces
estamos poniendo muchos adornos a nuestras iglesias. Estamos queriendo atraer de una forma humana, con marketing, no sé, con maneras humanas. Y la iglesia es de Dios. Y la iglesia debe ser edificada, aquí sobreedificada, con materiales divinos. Y a veces, a mí, queridos hermanos, como lo que pasaba en todas las iglesias, casi el apóstol Pablo, es recurrente este mensaje que da y le dice a los colosenses, siguiendo más adelante, en el capítulo 16 y 17, por ejemplo, le dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, a veces edificamos con esto, no vas a comer esto, no vas a beber esto, no tenemos que guardar estos días, o sea, esto no edifica, esto no es la edificación. Dice: nadie os juzgue en estas cosas, porque todo esto que puede haber estado en la Biblia en el Antiguo Pacto es una sombra de lo que ha de venir. Pero en realidad el cuerpo de Cristo, Cristo es el objetivo. Estas cosas, ¿no? Los días de fiesta, la comida, la bebida, todo eso es un reflejo de cosas espirituales que hoy en día son una ilustración para crecer en Cristo. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estas personas estaban hinchados por su propia mente carnal. Y eso no edifica, como dice aquí. Eso no es oro, plata, piedras preciosas. Eso es madera, heno, hojarasca, que cuando venga el fuego de la prueba se va a quemar. Una de las cosas que Dios más me ha golpeado, podemos decir, en mi corazón como ministro del Señor, era ver cómo dentro de la iglesia del Señor era tan fácil que las personas, cuando venían a Cristo, estoy seguro que muchas de ellas, solo Dios sabe, nacían de nuevo, venían llenas de gozo. Pero al estar pasando un tiempo en la iglesia, en las iglesias, en vez de crecer y aumentar aquello, se venía abajo. Y muchos de ellos incluso llegaban a retirarse de la iglesia. Y eso es lo que pasa. La famosa puerta trasera de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Amén. Y aquí dice en Colosenses 2:18 que muchas veces, muchas personas están edificando con puras materiales, ¿no? Hinchados por su propia mente carnal. Y el versículo siguiente nos dice cuál es la clave. Y no haciéndose de la cabeza. Es agarrarnos de la cabeza, dice, en virtud de que en todo el cuerpo, el aferrarnos a Cristo, el que Cristo sea nuestro modelo principal, nuestra fuente de crecimiento. Dice: en virtud de Él, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, dice, crece con el crecimiento que da Dios, no con comida, bebida, no. Eso dice, agarrándose de la cabeza, haciéndose de la cabeza, es Cristo. El camino de crecimiento, el camino de edificación. Versículo 20 dice, por favor usted lo va a revisar más adelante. Dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Hay tantos mandamientos: no hagas, no manejes, no toques, no uses. Es pecado esto. Pero ¿cuál es la clave para la edificación? Agarrarse, asirse de la cabeza. En virtud de quién? De Cristo, en virtud del cual
todo el cuerpo se nutre, se une, amén, y crece, dice el versículo 19. Si quieres un versículo clave para la edificación de la iglesia, Colosenses 2:19. Asirse de Cristo para que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amados, la edificación es esa. En la carta a los Efesios, Pablo dice, aquí está el famoso versículo tan polémico hace unos pocos años, Efesios 4:11, y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y ahora, ¿para qué están los 5 ministerios? Si podemos decir que son los 5 ministerios. Y no entrando en ninguna polémica. Dice, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar, es la misma palabra, a llevar a su desarrollo máximo a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, teleios, llevado a su máximo desarrollo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es construcción con materiales divinos que van a soportar la prueba del fuego y que cuando el fuego venga van a permanecer. Por eso aquí dice, volviendo al versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Recién cuándo? Dice el versículo, porque el día la declarará. La luz se va a ver cuando se ilumine. Dice, por el fuego será revelada. El fuego vendrá el fuego de la prueba y revelará si es un material perecedero o es un material que resiste al fuego. Dice, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Viene el fuego de prueba. Viene, dice la palabra día. No sé si está bien traducido, pero es la palabra en el idioma original, la palabra gemera, que también se traduce día, pero también se traduce juicio, tribunal. Porque el juicio de prueba, hay juicios que son pruebas, hay pruebas que son juicios, que Él revela. La palabra revelar es la palabra apocalipto, que quiere decir descubrir, desvelar, sacar la cubierta, sacar la apariencia. El fuego viene y ¿qué va a quedar? Y dice, el fuego la probará. La palabra probar es la palabra dokimazo, que quiere decir someter a prueba, someter a comprobación, examinar, examinará. Como dice el apóstol Pedro, que nuestra fe igual, dice, en lo cual, versículo 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, mire, aquí está el oro también, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Esa prueba va a venir. El versículo anterior dice, amados, dice, no os sorprendáis del fuego. En el capítulo 4, de Pedro, versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El fuego de prueba vendrá, no es extraño, vendrá, a todos vendrán. Todos tendremos una prueba, nuestra fe va a ser probada, por eso es necesario que seamos edificados con buenos materiales. Y recuerden que nosotros, como los corintios, nos despojemos de toda carnalidad
para que se nos pueda edificar. Porque hay dos, como vamos a mirar al final de este capítulo, hay dos factores en la edificación de la iglesia. Uno es el mismo creyente, que tiene que definirse, que tiene que dejar la carnalidad y las cosas, los celos, los contiendas. Y luego el ministro, que edifica, que pone materiales verdaderos, o quizás lo que está haciendo se va a quemar. Amén. No se sorprendan, dice el versículo 4, versículo 12, capítulo de 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Miren la actitud, ¿cuál debe ser? Si no, dice, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Verdad? Amén. Hermanos, esto es lo que en realidad va a suceder tarde o temprano. El versículo 14 dice que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ese recibirá recompensa, ¿verdad? La palabra recompensa ya la hemos visto antes, es salario. El salario no se va a recibir cuando se vea, ¿no? Como por ejemplo algo hecho con madera, rápido, una construcción, ¿no? una construcción grande de madera hecha, sino después de que el fuego venga y la haga la prueba. Amén. Eso es lo que va a mostrar. Y quizás aquí, antes de terminar, porque ya estamos al último de este segundo, vamos a tener que tener otra clase. Algunas preguntas para terminar. ¿Por qué muchos entran y muchos salen en las iglesias? ¿Por qué la famosa puerta trasera? ¿Cuánta gente permanece en las iglesias por razones equivocadas? ¿Por qué hay mucho liderazgo también por razones equivocadas? ¿Cuánto ministro sigue porque simplemente la iglesia es el único sustento que tiene? ¿Por qué tanto mal testimonio de los evangélicos? Recuerden, porque la edificación tiene dos caras, los ministros y nosotros, los edificados. Los hermanos que a veces no quieren convertirse totalmente, que siguen viviendo a un nivel terrenal. Los ministros que edifican humanamente, ¿verdad? Con estrategias humanas, marketing, motivacionalmente, hacen una gran organización. ¿Qué hay de las iglesias llenas de gente no transformada?